otros de otros lugares que son los cubanos, ¿no? Los españoles dirán que los latinos o que los cubanos, que los guatemaltecos no son muy despiertos, ¿no? Porque ellos se creen la cumbre del mundo. O sea, el lugar donde uno crece, se desarrolla, donde uno nace, donde uno, de donde uno culturalmente tiene un arraigo, ¿no? Condiciona el modo de ver a algo o a alguien en determinado momento. Continúa. Pero algo es evidente. X detesta las ciudades que no van a dar al mar. Adora en cambio las portuarias, con sus viejos edificios ennegrecidos por el hollín, el tizne de los muros, los periódicos mojados en las alcantarillas, sus pájaros muertos y los envases de papel arrugados en el suelo. Aunque procure mantener en la vaguedad y el anonimato el verdadero nombre de las ciudades en que X vivió algún tiempo, invito al lector a realizar un juego muy entretenido, especialmente en los días lluviosos de Berlín, que son la inmensa mayoría. Consiste en averiguar el verdadero nombre de las ciudades evocadas en el libro, en base a oportunas deducciones. Nuestro siglo ha producido pocos juegos interesantes. La guerra existe desde épocas remotas. Esto demuestra su estulticia y falta de imaginación. La mayor parte de nuestros entretenimientos vienen de la antigüedad, aunque ahora se les hayan agregado sofisticados complementos, como misiles, mandos electrónicos, cintas magnéticas o cerebros microscópicos. De la ciudad de A, por ejemplo, se dice que en el mes de mayo los castaños florecen y los plátanos importunan a los transeúntes. Debemos descartar París, que no tiene puerto, y Londres, que no tiene plátanos. Santiago de Compostela tampoco da al mar, aunque está llena de estudiantes y de buhardillas, y así sucesivamente. O sea, aquí es que decir algo con respecto a este pequeño párrafo es destruirlo, porque, o sea, ¿qué tengo que decir? Hay, hay ironía, hay como una, ¿no? Burlándose de las ciudades, ¿no? De esta falsa autenticidad de las ciudades. Como que si ya yo te doy 2 o 3 rasgos de determinar, ¿no? Ya puedes adivinar de qué ciudad se trata. ¿No? Es como ahí jugando con esa y esta apelación al lector, directamente, hablándole al lector. O sea, nos está contando una historia, pero de pronto sale y le habla al lector, ¿no? Entonces, es un libro muy íntimo en ese aspecto, porque te implica en la historia. Ya en determinado momento ya no se dirige más al lector y continúa con la historia de X, pero cuando llegas ahí ya estás adentro, ¿no? Ya quieres formar parte de la mente de esta persona que va no necesariamente angustiado, porque vive experiencias bastante pletóricas, llenas de vida, momentos, vamos a decir, claroscuros, agridulces, pero no necesariamente trágicos. No hay una gran tragedia, no es una... Quizás es esta tragedia más pasada por agua, más acuosa, ¿no? ¿No? Del eterno viajero, del que siempre tiene que estar moviéndose y no tiene nada fijo, nada constante, nada sólido en donde... Pero una vez asumido esa condición, es como se vive y se disfruta o no se disfruta, se vive, se absorbe, se abraza esa experiencia con lo que tenga, con lo que venga, con lo que traiga, ¿no? Termino este
este acápite, para no dejarlo así colgado. Dice, haré notar, por último, que a diferencia de Don Quijote de la Mancha, o sea, te das cuenta que es también un libro que no es para cualquier lector, ¿no? Es un libro que tiene algunas referencias que se puede leer bien sin esas referencias. Es disfrutable, pero es de estos libros que requieren quizás de un lector más maduro, ¿no? Un lector que ya tenga un recorrido, o mejor dicho, un lector que tiene un recorrido medianamente amplio, lo puede disfrutar más. Quizás un lector novel, bueno, pues lo disfruta. Aparte, ya te digo, es un libro, es una historia que yo creo que es para leer varias veces en la vida. Es de esos libros que debería estar. Yo no soy de quedarme con los libros. Los libros yo creo que uno debe leerlos y regalarlos, donarlos en una biblioteca, o sea, que siga rulando, el libro que siga moviéndose, que siga vivo. Uno debe quedarse con los libros, con aquellos libros que siente, que sabe que va a volver a leer, que quiere volver a leer alguna vez en su vida. No sé, tú tienes un libro de Arthur Conan Doyle, Las aventuras de Sherlock Holmes. O sea, una vez que te lees una novela de Sherlock Holmes, ya no necesitas volverla a leer más nunca en tu vida, porque, en fin, se disfruta la lectura, se disfruta todo el tema de la novela de misterio, bim bam, y ya. Pero estos libros, estas lecturas más poéticas, donde tú te puedes detener en cada palabra, donde tú prácticamente puedes vivir en cada metáfora, en cada imagen, que cada imagen no tiene esa, cada imagen, cada palabra, cada párrafo, cada pequeño fragmento se convierte en un vértice a partir del cual empiezan a disparar líneas imaginarias en tu cabeza, ¿no? ¿no? Esta potencialidad, esta cosa de la potencia, de cómo la imaginación crece a partir de estas imágenes de manera exponencial. No es lo mismo leerte una novela de misterio que una vez resuelto el misterio ya. Es como lo que te ibas a imaginar ya está resuelto. No hay más imaginación. Más allá de que cuando te dicen un búcaro, bueno, te imaginas el búcaro en tu cabeza. Es diferente a que te digan esto que decía aquí, el humor de las ciudades es variable. Es diferente. Porque entonces ya aquí te está retando, es un reto, es un desafío, te está desafiando a que intentes entender qué significa que el humor de las ciudades sea variable. Incluso a veces no es necesario, a veces el disfrute estético no está siquiera en comprender, en entender qué significa algo. A veces el disfrute estético, y no es el mero disfrute de la retina o del oído o de la imaginación o de lo que puedes llegar a imaginar a partir de una frase o de lo que te sugiere una frase, sino la mera contemplación de algo hermoso que puedes estar viendo o que te pueden estar sugiriendo, ¿no? Da esa sensación de plenitud momentánea, de qué bueno que llegué hasta aquí para poder disfrutar con esto. Haré notar por último que a diferencia de Don Quijote de la Mancha, obra en la cual el autor tampoco quiso nombrar el lugar donde su protagonista había nacido, es casi imposible trazar un mapa de los viajes de X por el mundo o balbuceo. No entiendo. Bueno, en cambio, es muy frecuente que quienes jamás leyeron la obra de Cervantes emprendan la ruta del Quijote, que figura en casi todos los itinerarios de las agencias de turismo. No vale la pena hacer el viaje. Hay mucho polvo, la comida es mediocre y apenas si quedan molinos. Gigantes no se ve ninguno. Recomiendo en su lugar otro viaje literario,
el que realizó Mr. Pint con su encantadora novia Lolita. Las carreteras son mejores, hay muchos entretenimientos al borde del camino y el paisaje es más variado. Si sus investigaciones personales, sensible lector, le llevan a la conclusión de que X pudo haber estado en las siguientes ciudades durante algún tiempo: Old York, Merlini, Delicate Jersey, Texaco, Ombu Beach, Sicos Aires, Asnápolis, Megalópolis, Sonata Creutzeur, Anagrama y Cuac Cuac, ha ganado un certificado de apátrida, inconveniente, es cierto, en las aduanas, pero muy útil para escribir poemas. Bueno, aquí evidentemente esto es casi rosa, casi empieza a rozar ya el surrealismo, ¿no? Pero bueno, es una, vamos a decir, una veleidad literaria, una broma, como la broma infinita, ¿no? No sé qué libro de qué norteamericano es ese título, ¿no? Al final la literatura y el arte también tiene este propósito de burlarse no del lector, ni de la inteligencia del lector, ¿no? Sino de que junto con el lector nos burlemos de la realidad, de que no la tomemos tan en serio. La literatura en parte es eso. Por eso las personas, los políticos, los líderes que hacen las guerras, es muy probable que lean muy poco, que no sean grandes lectores, o que sean lectores muy malos, que pasen por encima de la página sin detenerse demasiado, ¿no? Porque son lectores que se toman la vida demasiado en serio. Los que se toman la vida demasiado en serio son los que hacen las guerras. Cuando te das cuenta de que con ejercicios tales como la lectura o la literatura puedes quitarle gravedad a la vida. La vida es grave, la vida pesa mucho, ¿no? En la conciencia. Entonces buscamos mecanismos para liberar esa conciencia. La literatura es uno de esos mecanismos. El arte es uno de esos mecanismos. Bueno, pues el sexo es otro de esos mecanismos, uno muy socorrido, muy usado y muy necesario. Bueno, pues eso. Aquí ella está creando toda una serie de ciudades imaginarias, ¿no? Para ganarse un hipotético certificado de apátrida, ¿no? Que no sirve para nada, pero al menos para la poesía. Bueno, en determinado momento la historia de X se estabiliza y logra llegar a una isla. La isla, y yo que vengo de una isla conozco bien eso, esa sensación de estar como fuera del mundo, ¿no? La isla es ese lugar utópico, ¿no? Esa especie de destino, vamos a decir, preestablecido o previamente marcado, de destino final del viajero perdido, del viajero errante, ¿no? Del exiliado. La isla como refugio, como fuga, como pequeño paraíso, ¿no? Pero también esta circunstancia de, como diría Virgilio Piñera, la maldita circunstancia del agua por todas partes, hace que las leyes ahí adentro sean diferentes, de que empiecen a ocurrir cosas maravillosas. De pronto, X llega a una isla y conoce, vamos viendo diferentes personajes, un tabernero, una niña que juega en la playa, empieza a escuchar las historias, los chismes, las leyendas de diferentes personajes, de otros viajeros que vinieron antes que él. Todo esto se va intercalando, las diferentes peripecias del personaje, sus interacciones con las personas que se va encontrando en el camino, ¿no? Los amores, las desventuras, los desamores, los desaciertos,
que va encontrando, se va intercalando con un comentario que hace la autora o un personaje anónimo, ¿no? Sobre un tapiz medieval que no sé dónde estará, no sé si se especifica, no recuerdo ahora si se especifica aquí la localización de ese tapiz. Pero bueno, parece que es un tapiz medieval de estilo, se llama esto, el que es anterior al gótico. Bueno, ese mismo. Ay, chico, pero es que me da rabia ahora. El románico, ¿no? Bueno, un tapiz románico empieza a describir que si el Pantocrátor, que si los evangelistas, que si el infierno, que si, o sea, nos va describiendo una descripción muy detallada y sin mucha poesía, o sea, intentando ser realista, ¿no? O sea, una descripción bastante realista que entonces va contrastando con la experiencia casi onírica del personaje. Y ¿qué lugar ocupa esta descripción del tapiz? Bueno, es como la cuestión de la creación. La creación, vista la creación como un viaje, ¿no? Es como que este personaje, en su trayectoria, en su recorrido por el mundo, por las diferentes locaciones, los diferentes puertos que va llegando, es como si estuviera creando un mundo. O sea, está haciendo la función de demiurgo, está elaborando un universo personal con sus infiernos, con sus oscuridades, con sus profundidades y sus luminiscencias. Quiero compartir y es una de las razones por las que he traído este libro, decidí, aparte de que me lo leí, bueno, y tengo que aprovechar para comentarlo, pero sobre todo para llegar a este momento en el que se describe un encuentro sexual. O sea, este personaje X pues tiene diferentes amoríos, ¿no? En los barcos, en las diferentes embarcaciones que él toma para llegar a los lugares. Bueno, pues se encuentra con personas, algún romance surge, alguna noche tórrida, ¿no? Y se encuentra con una señora ya entrada en años y en carnes, porque la describe como corpulenta, ¿no? Incluso ya una edad, quizás no muy vieja, pero ya una edad madura, ¿no? La manera en la que la describe es, ustedes mismos lo juzgarán. Dice: la noble dama fue hacia el ropero y trayendo una deliciosa botella en forma de trapecio, le ofreció a X una taza de té frío, que él aceptó con sumo gusto. Le agradaba el aire sereno de la habitación, la beatitud que ella transmitía a todas las cosas, y hasta el corpiño blanco que adivinó debajo del vestido, sujetando el desborde de sus enormes senos. El apareamiento fue lento y difícil, pero lleno de esas pequeñas delicadezas e intimidades que tanto seducían a X. En primer lugar, ella se había resistido, con largas y buenas razones expresadas en una lengua que él no entendía porque hablaban idiomas diferentes, pero cuyo sonido le agradaba. Cuando terminó de hablar, estaban sentados en el pequeño recibidor frente a 2 vasos de té. Él delicadamente enganchó su dedo pulgar con el de ella. Era un pulgar que se afinaba hacia la punta, empezando blanco y rechoncho allí donde la carne de la mano abultaba más, inmaculado. Un pulgar inocente, gordo, seráfico, como si nunca
hubiera sido tocado. Posiblemente ella tenía cosquillas, pues se rió enseguida, de una manera graciosa y coqueta que él compartió. Para combatir la timidez de la noble dama, que podía contagiarlo, X se largó a hablar, otra vez, ahora de tapices. No tenía la menor idea de cuál era el motivo para hablarle de los tapices de Cracovia, salvados de la invasión nazi gracias a la arriesgada acción de los patriotas polacos. Pero de la pasión que ponía en el tema se deducía que era de eso y no de ninguna otra cosa de lo que quería hablar con la dama. Se acordó que luego de peligrosísimos viajes clandestinos en pequeñas y escurridizas naves, los tapices llegaron por fin al Canadá, y habló con tanto entusiasmo de los riesgos y los accidentes que sufrieron los tapices, que la noble dama, entusiasmada, sea por el acento de X, sea por lo que entendía del relato, lo comenzó a mirar a los ojos intensa y complacidamente. Su mirada, celeste, recogida en las piedras del camino, entre las hojas y el agua, era tan fresca y juvenil, tan recatada e incitante, que X se dio cuenta de que había conseguido vencer el pudor inicial. Fíjate con qué candidez, con cuánta sensualidad, con cuánta ternura está construido este acercamiento romántico, este acercamiento no romántico, erótico, porque este hombre está sintiendo verdadera atracción erótica hacia esta señora. Le pidió que le permitiera contemplarla mientras se desvestía. Ella no entendió su pedido y aunque se puso de espaldas para hacerlo y pareció resistirse, en principio, a que él la ayudara, X la miró con tanta ternura en los ojos que consintió. Primero desabrochó el angosto cinturón de cuero verde que se hundía en las carnosidades de su cintura, ajustando el vestido. X lo quitó con delicadeza y una vez entre las manos lo dejó colgar como símbolo de su castidad de la ventana. O sea, le quitó el ajustador y lo colgó de la ventana, pero no lo colgó, fíjate, dice, como símbolo de su castidad. No lo colgó como un arrebato de pasión, sino que como rendir cierta pleitesía, como estar profanando un cuerpo sagrado. El vestido tenía una larga cremallera atrás, lo que permitió a X abrazarla contra sí, comprobando, asombrado, que sus brazos no alcanzaban a encerrar a la noble dama por entero. Delicada comprobación. Le pareció quererla mucho más por eso. La retuvo así unos instantes, apretada contra su pecho, hundido todo él contra esa maravillosa mole de carne, de blanca, tersa carne, donde algunas venas azules asomaban como ríos dibujados. Esta mujer la describen aquí como si fuera, en este fragmento creo que se vio una vez, pero antes de llegar, cuando ella empieza a describir a la mujer, la describe como si fuera un ángel, como una aparición mariana, como algo divino. En oposición a eso, en el capítulo siguiente, X conoce a una muchacha mucho más joven, mucho más lozana, mucho más preparada para toda la acrobacia sexual. Sin embargo, el encuentro se produce en circunstancias ásperas, vamos a decir, quizás fue eficiente, pero eficiencia no es un adjetivo, vamos a decir, placentero o conveniente para un encuentro sexual. Un encuentro sexual debería ser cualquier cosa menos eficiente, ¿no? Entonces, por esa misma razón,
fue incómodo. Entonces es como que esta muchacha joven que está mucho más preparada y dispuesta para el encuentro sexual desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental, porque también era como medio alocada, así, ¿no? Medio hippie, medio, tú sabes, el amor libre y estas cosas. Y esta señora que era, por el contrario, más recatada, que quizás no tenía esta belleza canónica, sino que era mucho más voluptuosa, más rompiendo los moldes tradicionales de lo que se puede considerar bello, o de lo que tradicionalmente se ha considerado bello, un cuerpo humano, ¿no? El encuentro sexual con esta mujer fue mucho más placentero. Se nota que el libro lo escribe una mujer, ¿no? Que pontifica y pondera la necesidad y la singularidad de encontrar belleza, amor, pasión, erotismo en cualquier tipo de cuerpo y de circunstancia, ¿no? No sé qué más decir del libro porque ya digo, no tiene una historia. Es este personaje encontrándose con personas, sentándose a hablar en bares, enamorándose de gente. Este tapiz marcando como una especie de ritmo y uno va siguiendo la descripción del tapiz en breves viñetas, ¿no? En breves fragmentos donde... Y bueno, es como que nos va ordenando el espacio quizás mitológico o el espacio onírico de este personaje. En determinado momento también X, en uno de esos lugares donde vio a parar, se busca un trabajo de chofer. Es el chofer, no exactamente de chofer, sino él coordina una clínica, o a través de él se coordina una clínica que se dedica a realizar abortos ilegales, porque en el lugar donde él está en ese momento, el aborto es ilegal. Pero entonces hay clínicas que lo hacen de manera clandestina, para lo cual requieren de toda una cadena de personas que vayan gestionando eso en cada momento, en cada tramo de la operación, ¿no? Desde recoger a las mujeres, porque, bueno, es como se hace una vez a la semana. Se va recogiendo a las mujeres en determinadas poblaciones que requieran de ese servicio y que cumplan con las condiciones, porque tienes que tener determinado tiempo de gestación para que el aborto, la interrupción sea viable. Y bueno, él es el que coordina eso. Él no es ni el dueño de la clínica ni el chofer, pero él es el que va con las muchachas en el ómnibus, en la guagua, y las acompaña hasta la clínica y después las acompaña de regreso a sus casas, a sus pueblos, ¿no? Y entonces allí conoce a una de las muchachas, incluso hay como un intento, un conato de enamoramiento que no fructifica, porque esta es otra característica del viajero, otra característica del emigrante, del que está en constante movimiento, que muchas de las eh, experiencias que comienzan no tienen una continuación, no tienen una continuidad, ¿no? Se ven interrumpidas por el propio cambio, por la propia cambio de lugar, topográfico, ¿no? Esta cuestión de que siempre se está despidiendo no solamente de personas, sino de experiencias, de la memoria que va, o sea, la memoria es ambulante, por decirlo de alguna manera, no es una memoria sedentaria, no una memoria que se puede, vamos a decir, atesorar dentro de unas coordenadas específicas, sino que pasan cosas pero que no llegan a madurar del todo, ¿no? Esta inmadurez, ¿no?
cortar las cosas cuando todavía no están a término. En este caso, pues un posible enamoramiento, una posible historia de amor se ve terminada o interrumpida por esa condición, por esa circunstancia de tener que irse, tener que cambiar de lugar o tener que volver a tu lugar de origen, y entonces la historia que dejaste en ese hogar temporal pues se interrumpe, no puede, tiene que terminar, ¿no? Entonces es complicada la vida, es lo que nos está intentando transmitir, ¿no? Esta complejidad de la vida del viajero, de la vida del emigrante, que cuando no puede hacer hogar en un mismo lugar físico y tiene que ir trasladándose constantemente, ¿no? Tiene que hacerse de una casa ligera, de un equipaje ligero, no puede acumular demasiadas cosas, y no acumular cosas implica también perder historias, perder experiencias, perder tu propia memoria. Y bueno, forma parte, puede ser triste, puede dejar estragos, puede hacer estragos en el alma, ¿no? Esta condición de emigrante, ¿no? De estarse quebrando y rompiendo constantemente para poder adaptarse al nuevo recipiente, a las nuevas condiciones, a los nuevos acentos, las costumbres, porque no adaptarse implica hacerse destacable de alguna manera, señalarse, implica no sobrevivir plenamente, ¿no? Entonces, las personas en su afán por sobrevivir o vivir lo mejor posible, o vivir los momentos, la mayor cantidad de momentos posibles, o los que se vayan a vivir, sean muchos o pocos, de plenitud, de alegría, de llanto también, de tristeza, poder acumular esas historias y ser conscientes de que es uno el que las lleva, de que no se quedan en los lugares, de que al final las cosas, los momentos pueden ser muchos o pocos, pueden durar mucho o poco, van a durar lo que van a durar, pero es la memoria lo que se nos va quedando, ¿no? Lo que vamos sintiendo con cada paisaje, con cada persona con la que sonreímos y lloramos, ¿no? Que a veces queremos que se queden para siempre, ¿no? Pero también es una experiencia, es una manera de entrenar la mente, de entrenar el cuerpo,